Bueno, nos hemos quedado en algunas reflexiones tomadas de la obra Antropología de la Pobreza de Oscar Luis sobre una familia que la vamos a mencionar de pasada. Yo les había comentado que nos vamos a centrar en los Sánchez y esta es la familia Gómez y que habla sobre el afeminamiento de uno de los hijos de familia, Héctor, ya bastante grandecito y que vivía en otra vecindad. Dice, sus padres negaban los rumores de que Héctor fuera afeminado, pero ciertamente creían que había sido dañado en los testículos cuando a la edad de 13 años recibió una patada tremenda. Que yo sí veo esta tendencia en muchas familias y creo que no tiene mucho que ver con el nivel socioeconómico, a creer que lo que a ellos les parece problemático de los hijos tiene una causa biológica. Y si a eso le suman nuestra tendencia a establecer esta correlación entre fenómenos biológicos y emociones y o conducta, pues entonces ambas partes estamos de acuerdo en atribuir a la biología un problema que pueda tener un orden psicopatológico. Que algunos investigadores a esta tendencia de siempre encontrar en el cerebro la causa de los problemas de conducta o los estados emocionales del ser humano le llaman neurocentrismo. De hecho, en el último video que subí a YouTube son fragmentos de conferencias que yo videograbé en Lisboa. Hay una de Mauricio Coletti donde él habla sobre el neurocentrismo y en pocas palabras lo que él dice es que neurocentrismo no es igual a neurociencia. Y que el neurocentrismo puede ser una corriente que puede llegar al fanatismo, ¿no? A creer que todo debe estar en el cerebro y que debemos intervenir a ese nivel. Y una de las consecuencias que Mauricio Coletti señala del neurocentrismo es que con esta visión se borra todo tipo de responsabilidad individual, familiar y social, ¿no? De manera que ver los trastornos mentales o problemas de conducta o problemas emocionales como enfermedades del cerebro pues le borra la responsabilidad a todos. El cerebro se enfermó y entonces todos somos víctimas de ese cerebro. Tanto el individuo que tiene ese cerebro como la familia en la que ese individuo vive. Y bueno, eso me recuerda a esto porque hay una novela que ya lo habíamos platicado un poco de pasada, que es una de las novelas cortas más conocidas de José Emilio Pacheco, o quizás hasta la obra más conocida de José Emilio Pacheco, que se llama Las batallas en el desierto. Sí es la más conocida, ¿no? Que aparte también al ser una novela corta, como El Principito, pues te la puedes leer en una sentada, ¿no? Aunque eso de leer en una sentada también depende si tienes TDAH o no tienes TDAH, ¿no? Pero hay una parte interesante que ahorita no traigo el fragmento, pero si la leen lo van a encontrar. Cuando este chico se enamora de la mamá de su amigo, los papás tienen una visión neurocentrista y el papá le dice a la mamá, ¿no será que ese golpe que se dio esa vez que se nos cayó y que por eso el niño está actuando así? Que es muy interesante eso, la primera hipótesis de los padres es neurocentrista. Este niño está actuando como un loco porque es un niño de primaria que se enamoró de la mamá del amigo y hasta se salió de la escuela y fue al departamento de ella porque a los papás una vez se les cayó y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Y finalmente lo llevan con un psiquiatra y se mantiene esa posición, ¿no? Y sin embargo el protagonista dice, bueno, pero ¿por qué piensan que yo tengo un problema en el cerebro? ¿Que no se dan cuenta que los niños también se enamoran? ¿No puedo yo enamorarme de la mamá de un amigo? Pero bueno, es muy recomendable esta obra. Y Rosa es la madre de familia de los Gómez y algunas cosas que menciona Oscar Luis son de interés, que son totalmente vigentes en cuanto a pautas que tienen que ver con las finanzas familiares. Fíjense, a pesar de todo, Rosa creía que valía la pena endrogarse por tener una televisión, que ahora ya la televisión ya no es un aparato tan importante, pero finalmente las familias pobres, a través de empresas como Coppel, Electra o algunas otras, pues se endeudan por mucho tiempo y terminan pagando un producto más caro de lo que realmente cuesta, ¿no? Porque los pagos son atractivos y finalmente existe la pauta en las familias pobres de que si quieren tener cosas tienen que endeudarse y también eso aplica para la clase media. También creía que la televisión tenía un efecto educativo, que eso es muy interesante y benéfico para los niños y que tal vez ayudaría a mantener al esposo más tiempo en casa. Rosa había observado que los hombres que tenían televisión pasaban largas horas en casa mirando los juegos y los encuentros de boxeo. Que eso es interesante porque, primero,
aquí esta mujer en la década del 60 está viendo que tener televisión tiene un valor educativo, lo cual es interesante, algunos lo creen, ¿no? De hecho, esta es una caricatura de Kino, que a mí me gusta mucho poner caricaturas de Kino en las presentaciones, donde nos muestra pues la importancia de la televisión para entretener a los niños. Pero claro que esta información que plasma Lewis en Antropología de la Pobreza y esta caricatura ya no son tan vigentes porque creo que han sido sustituidos por los tablets o los teléfonos celulares o cualquier dispositivo móvil. De hecho, hay papás que han reconocido que este tipo de dispositivos para ellos son una niñera portátil. De manera que a veces no nos queda claro a los profesionales de la salud mental si esto para las familias es un problema o esto para las familias es una solución. No queda claro, es un asunto contradictorio porque cosas que comentan las familias dicen, ok, entonces la tablet es una solución. Y luego, no, la tablet también es un problema a la vez. Y esto del valor educativo de las telenovelas, o bueno, yo aquí hablo de telenovelas porque por muchos años, y estoy hablando todavía de la actualidad, por ejemplo, uno de los canales más vistos, que es el Canal 2 de Televisa, que bueno, creo que ya no es el Canal 2, porque ya cambió de acuerdo a la codificación actual, pero el canal de Televisa pues ha sido el más visto en todo el país y gran parte de su programación han sido telenovelas y los productores saben que tienen un gran público infantil y no estoy hablando de las telenovelas para niños. De hecho, pudiera ser que las telenovelas para niños las vean más los adultos y a los niños no les interesen y que el resto de las telenovelas las vean los niños. Pero fíjense lo que dijo Alfonso Lujambio, ya desaparecido, que llegó a ser el secretario de Educación Pública y que incluso tenía intereses presidenciales, y eso salió en La Jornada. Elogia Lujambio el valor educativo de las telenovelas. O sea, imagínense. 18 de marzo del 2011. 18 de marzo del 2011. Entonces, uno puede decir, cuando lees a Óscar Luis y ves que Rosa, de una familia pobre, de los Gómez, creía en el valor educativo de la televisión, dices, bueno, pues por eso estamos como estamos. Y luego que el secretario de Educación Pública, que creo que tenía ese cargo en el 2011, diga eso, pues así como que, ¿qué está pasando? O quería quedar bien con Televisa, no sé, pensando que a lo mejor eso podía ayudarle a empezar su carrera hacia Los Pinos, o no sé por qué dijo eso, pero pues esto tanto lo vemos en la obra de Luis como en afirmaciones que han hecho los políticos. Pero bueno, regresemos a lo que reflexionaba Rosa. No nada más es el valor educativo de la televisión, sino que también el esposo estaba más tiempo en casa, que eso también yo lo he visto en sesiones de terapia familiar y lo tengo videograbado, donde la esposa o los hijos dicen, pues mi papá está en casa, pero porque hay televisión, ¿no? Que de hecho, a lo mejor más adelante hay oportunidad de ponerles un fragmento de una terapia familiar donde yo cito a la televisión. Digo, traigan a la televisión a la siguiente sesión y la vamos a poner en una silla como un miembro más y va a participar en la terapia, ¿no? Que de hecho en esa sesión teníamos una silla vacía que no sobraba. Dije, ahí va a venir la televisión en la siguiente sesión. Traigan a la televisión porque de todos los miembros de esta familia, quien es más cercano al padre es la televisión. Entonces quiero la televisión aquí en la sesión. Que los que han notado conmigo o han visto mi manera de dar terapia familiar, hago mucho ese tipo de preguntas. ¿Quién es el más cercano a mamá? ¿Y quién es el más cercano a papá? ¿Y quién es el segundo más cercano? ¿No? Tratando de tener una radiografía de la familia. Y en este tipo de preguntas, pues va saliendo que el más cercano al padre es la televisión. Dije, bueno, pues entonces está bien, tráigame la televisión. Y eso es generar intensidad, ¿no? Que eso lo vamos a ver ya en su momento cuando hablemos sobre técnicas de Minuchin. Pero también el asunto está también como muy dividido en cuanto al género, de que los deportes o el boxeo es más de interés para el varón, ¿no? De hecho, estos comerciales de te hace falta ver más backs, pues son como muy machistas, ¿no? O buscando esa división en cuanto a roles de género. De hecho, una vez un papá que yo estaba trabajando con la familia estaba buscando la manera de que el padre se acercara a su hijo, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver si estos se pueden acercar. Y finalmente el papá en una siguiente sesión me dice, no, pues ya yo me fui con mi hijo de campamento, con un amigo, y nos fue muy bien, no fue la mamá, no fue mi hija, y estuvimos platicando de cosas de hombres.
Yo, qué interesante, Kevin, ¿y de qué hablaron? Pues cosas de hombres, doctor. Le dije, ¿cuáles son las cosas de hombres? Pues carros, fútbol, mujeres. Y yo, bueno, pues está bien, ¿no? No tiene que ser forzosamente así. ¿Quién ha dicho que esas son cosas de hombres? Pero bueno, estábamos fomentando la unión entre un padre y su hijo, y ahí hay una tolerancia, no es decir que, ay, no, qué machistas, porque está fomentando esta, estos perfiles que tiene el hombre y la mujer. Pues no, se logró la meta de acercar al papá dentro de esas pautas machistas. Pero bueno, aquí también Rosa lo señala, si el señor está en la casa es gracias a la televisión, y por eso vale la pena endeudarse. Y fíjense, es una conversación verdadera que yo tuve con una mamá, que no la pude videograbar porque pues no siempre tengo la cámara, pero voy tomando nota. Y fíjense, mamá con expresión de preocupación: el niño se la vive en el teléfono, doctor, y todo el tiempo está con su tablet o en la computadora. Y yo contesto, ¿y por qué se lo permiten? Para que no delata. Entonces, este pequeño fragmento de conversación nos muestra cómo no queda claro si los dispositivos electrónicos son un problema o son una solución. Pues entonces, si los quitas y eran una solución, entonces va a haber un problema ahí con la organización familiar, ¿no? Y si los fomentas o los mantienes, pues entonces si eran un problema, el problema va a continuar. Que generalmente ante esta confusión yo prefiero mejor mantener mi distancia y no emitir ninguna posición, porque algunos especialistas que son muy directivos y que quieren dar respuestas a las preguntas de las familias, pues pueden decir cosas como, bueno, a ver, que juegue videojuegos máximo 2 horas, ¿no? Y que eso de las 2 horas yo no sé de dónde lo sacan, porque he escuchado o he sabido de que comentan eso algunos psiquiatras o neurólogos o psicólogos que ven niños. No sé de dónde salieron eso de las 2 horas. Una vez un papá me dijo que la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado y que dijo que los niños no debían de pasar más de 2 horas invirtiendo su tiempo en dispositivos electrónicos, pues la verdad yo ignoro sobre eso. Pero es algo común que digan eso. Yo no lo hago por 2 cosas. Una, si tú empiezas a dar respuestas a todas las preguntas, se desarrolla el síndrome de mamá sabe más, que se lo menciona Whitaker, y posiblemente hablemos más a fondo de esto en otras clases. Y no me interesa que me vean a mí como el experto y que les voy a resolver todo. Eso lo tienen que decidir ellos. Y sabemos que la chamba de padres muchas veces implica decisiones ensayo-error. Pues que se lo dejen 2 horas si ellos quieren y que vean qué pasa con el chico. Y la otra es que si yo digo, no, pues sí, mija, 2 horas máximo, y no estaba papá en la consulta, que es muy frecuente, hay el riesgo de que entonces la mujer, si tiene un conflicto conyugal, vaya a casa y diga, pues el paido dijo que el niño nada más podía jugar 2 horas y tú haces que juegue 3 o 4, ¿no? Entonces ya lo que yo dije viene a ser utilizado como un arma de la mujer para atacar al padre, y si papá no ha venido, pues ya se complicó mucho el asunto. Ahora, creo que les he platicado que una vez hice una intervención así. Le dije a una mamá, oiga, ¿y si yo le dijera que se ha demostrado que si el niño juega videojuegos las 24 horas no le pasa nada? Entonces la mamá se queda así como que, ay, y luego el niño escuchando, ¿no? Entonces la mamá ahí dice algo muy interesante, me dice, ¿sabe qué? Le voy a pedir que se limite usted a ser el doctor del niño y yo me voy a encargar de ser la mamá. Y yo, pues excelente, muy bien, pues de eso se trataba, ¿no? ¿Por qué quiere que yo decida cuántas horas debe jugar videojuegos su hijo? Eso no lo decide el médico, eso lo deciden los padres. Y finalmente, al decir yo algo absurdo, que eso se vale, y de hecho los invito a que prueben decir cosas absurdas en las consultas o en sus intervenciones, y ver cómo reacciona el sistema, que a veces lo absurdo es bueno porque los llevas hasta el extremo y los obligas a retroceder. Aquí cuando yo doy a entender que un niño puede jugar 24 horas y que no le afecta nada y que yo apruebo eso, la mamá por supuesto que me pone un límite. Y me dice, usted es el doctor, yo soy la mamá. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. Yo soy el doctor, usted es la mamá, seguimos con los mismos roles. Porque a veces en la atención infantil, si hay el riesgo de que te tiren algunos anzuelos y te enredes un poco y después ya no sepas si realmente eres un psiquiatra que está ayudando a un niño a recuperar la salud mental o eres una especie de profesional que está desempeñando funciones parentales. Pero bueno, resulta que Rosa quería televisión y pues no tenían televisión, tenían radio, que en aquella época pues se utilizaba muchísimo. Y fíjense, Héctor pagaba 48 pesos mensuales por el radio,
que ahora estaba en una casa de empeños y había prometido además que compraría un aparato de televisión tan pronto como acabara de pagar el radio. O sea, el radio ya estaba empeñado y todavía ni lo acababa de pagar, ¿no? Que creo que eso puede pasar en muchas familias pobres, sobre todo en los descuentos o meses sin intereses, como sucede en el Buen Fin, que ahorita vamos a platicar un poco sobre eso, que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de inteligencia financiera, pero aquí vale la pena retomarlo. Fíjense, esta es una aseveración de este señor, que yo les había dicho que no soy muy dado a citar estos bestsellers de venta en Sangrons, pero pues realmente creo que este señor sí muestra las diferencias de las pautas que hay entre familias pobres y familias ricas. Y habla de un caso hipotético de un chico que tiene dos papás, aunque en realidad creo que el padre rico era el papá de un amigo, y compara las maneras de pensar de ambos señores, ¿no? Entonces, me parece que esto complementa muy bien el de Antropología de la Pobreza de Oscar Luis, para estar viendo las pautas de cómo piensa la gente que tiene más poder adquisitivo y cómo piensa la gente que está sumida en la pobreza. Y esto lo dice Kiyosaki, que es una reflexión interesante. Yo lo aplico para México, porque este autor, por supuesto que no está escribiendo para población mexicana, se vende el libro aquí por ser un bestseller, pero fíjense cómo sobrevivirá un país en el que la responsabilidad de educar sobre el dinero es delegada a los padres, cuya mayoría serán o ya son pobres. Entonces, ¿qué se puede esperar de la inteligencia financiera del mexicano si los padres van a educar a los hijos en cuanto a finanzas personales? Si es que van a tener algún tipo de educación, ¿no? Porque las instituciones educativas pues no se encargan del asunto. O yo quiero saber si ustedes alguna vez han llevado alguna clase sobre finanzas personales, ¿no? Sobre cómo ganar dinero e influir en las personas o cosas así, ¿no? Aunque también puede ser otro título de otro libro, pero eso también es una ciencia, es algo que se puede estudiar y que se puede desarrollar y aprender, y realmente no sabemos, nadie nos enseña a ganar dinero, nadie nos enseña a hacer dinero. Si sabemos ganar dinero, sabemos hacer dinero, es por nuestra cuenta o porque lo aprendimos quién sabe de dónde. Pero aquí Kiyosaki dice, no, a ver, tenemos países donde los papás son pobres y los niños van a aprender a hacer dinero de sus papás, pues ya estuvo que tuviste otra generación de familias pobres, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, pero vale la pena traerlo a colación. Es de Joaquín Antonio Peñalosa, que dice, las fiestas se hacen echando la casa por la ventana, o mejor no se hacen, que si uno se queda después sin lana y todito endrogado, ahí Dios dirá, ¿no? Y que por eso esto de gastar todo lo que tienes, que es una pauta de la pobreza, y lo empezamos a ver mucho en clase media, pues es algo que funciona muy bien en el Buen Fin. De hecho, hasta los que trabajan en instituciones, hasta te adelantan una parte del aguinaldo, justo ese fin de semana, el del Buen Fin, para que si quieres te lo gastes todo en productos, ¿no? Que inicialmente iban a ser productos de la canasta básica, pero pues se ha visto que más bien la gente compra pantallas o dispositivos electrónicos. Y fíjense, aquí vemos un contraste que menciona Kiyosaki. Uno de mis padres me hacía esta recomendación, que es el padre pobre. Estudia mucho para que puedas conseguir empleo en una compañía importante. El otro, el padre rico, me recomendaba, estudia mucho para que encuentres una compañía importante y puedas adquirirla. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Las familias pobres están buscando que sus hijos estudien para que sean empleados, y que sean empleados de una empresa importante que les dé prestaciones, que les permita tener una buena calidad de vida. Pero las familias con más poder adquisitivo están buscando que los hijos sean emprendedores, que ellos o compren una empresa o ellos generen una empresa. No que busquen empleos, sino que generen empleos. De esta manera mantienen una independencia de un patrón o de una institución que te puede tener atrapado con un grillete por el resto de tu vida. Aunque muchas veces eso es lo que se busca. Una pauta de la pobreza es buscar un trabajo estable para toda la vida que me dé seguridad, y las familias ricas no buscan eso. Quizá el hecho de haber crecido con menos presiones económicas les ha hecho arriesgarse más o no estar pensando siempre en la seguridad, porque también se entiende que una familia que ha tenido carencias, por supuesto que una prioridad es buscar la seguridad. Fíjense, uno de mis padres creía que la corporación para la que trabajaba o el gobierno debía hacerse cargo de sus necesidades,
Vivía preocupado por los aumentos de sueldo, los planes de retiro, las prestaciones médicas, los permisos por enfermedad. A veces la idea de tener empleo seguro y prestaciones de por vida le parecían más importantes que el trabajo mismo. Que eso también pasa a nivel de la salud, ¿no? Yo lo he visto con médicos del IMSS y lo he vivido desde adentro porque yo fui empleado del IMSS y noté eso y no me gustó y decidí salirme. De hecho, me parece que el logotipo, que bueno, creo que ya a algunos de ustedes les he comentado que cuando yo renuncio al IMSS me piden que yo llene un formato de por qué renuncio y yo en vez de explicarles largo y tendido por qué renunciaba, pues simplemente puse que no me gustaba el logotipo y ya, ¿no? Pero realmente, y es cierto, claro que no lo iban a cambiar, ¿no? Así que miren, yo soy un buen diseñador, ¿cómo es si cambiamos el logotipo? Pero bueno, pues ya cuando me dicen, ¿por qué no? ¿Por qué está renunciando al IMSS? No me gusta el logotipo, no puedo trabajar con ese logotipo, no me gusta. ¿Lo cambian o me voy? Entonces pues decido renunciar, me voy. Y aunque no me gusta el logotipo, la verdad es que sí es un buen logotipo porque habla de protección, de seguridad, pero no nada más protección y seguridad para los derechohabientes, sino también para los médicos que trabajan ahí. Que claro que hay sus excepciones, por supuesto, ¿no? Y que muchos quizá me reclamarán, pero sí he alcanzado a ver, claro, para asegurar esto con suficiente evidencia habría que hacer una investigación, que si no tienen tema de tesis, igual ya se puede hacer una línea de investigación, pero me da la impresión de que muchos médicos buscan mucho la seguridad del IMSS. Porque cuando yo trabajaba en el IMSS, oye, ya te llegó la base, ¿y cuándo te va a llegar la base? Y la base esto, y la base el otro. Y yo digo, bueno, pues ya voy a renunciar al IMSS, me quedo con Salme. Y en Salme ya tienes base. Dije, a ver, ¿cómo que la base? Antes de entrar yo en todo este sistema, yo creía que el asunto de la base era algo que les interesaba más bien a los beisbolistas, ¿no? Las bases. Pero ya entrando en el medio médico institucional, como que las bases son muy importantes. Y yo antes, pues bases, béisbol, ¿no? A mí no me interesan las bases. Pero sin embargo habla de esta seguridad que el médico busca porque teme que fuera pueda tener un buen nivel de ingresos o una capacidad para generar dinero y poder tener una vida cómoda. Y sin embargo, el IMSS pues da esa seguridad y muchas veces eso genera un estancamiento en el quehacer médico. No siempre. Hay personas muy valiosas en el IMSS, se hacen investigaciones muy buenas, pero creo que sí hay esa búsqueda de la seguridad. Un médico del IMSS me decía, no, pero es que ¿cómo te vas a ir del IMSS? Por ejemplo, si yo ahorita voy al sindicato y me prestan 100,000 pesos en este momento. Bueno, pero, es decir, te los prestan, no te los regalan, ¿no? Ya si te los regalaran, bueno, entonces sí me quedo en el IMSS, pero te los prestan nada más, así que te prestan 100,000 pesos de un minuto a otro, bueno, pero son prestados, no son regalados. Pues entonces también es falta de inteligencia financiera. ¿Para qué quieres los 100,000 pesos? ¿Para los 15 años de la hija? ¿Para echar la casa por la ventana y endeudarte por años? Pues es una locura, ¿no? Bueno, fíjense, hijo, quiero que estudies mucho y que saques buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro en una compañía importante. También debes asegurarte de que te ofrezcan excelentes prestaciones.